Además de las denuncias, otra forma de evitar que la violencia continúe afectando a los capitalinos es la prevención, sin duda alguna. Y una forma de hacerlo, pues es a través de Mi Taxi una herramienta digital creada por el gobierno de la ciudad para ofrecer mayor seguridad a los pasajeros que utilizamos este transporte. Y para darnos más detalles de esta aplicación, le damos la bienvenida a Janiel Méndez Jiménez. Él es director de Gobierno Electrónico de la Agencia Digital de Innovación Pública. Muy buenas noches, Janiel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Saludos a todo el público. Oye, y sobre todo en esta época de diciembre, ¿no? Que la gente, pues ya ves que salimos a divertirnos y que hay alcoholímetro a las 24 horas, los 7 días hasta el próximo 6 de enero. Bueno, pues el taxi es una forma fantástica para movilizarnos en la Ciudad de México y de manera segura a través de Mi Taxi. Le llaman aplicación Mi Taxi, pero te quiero preguntar, muchas personas lo buscamos en la App Store o en cualquier otro lugar de descarga de programas y no lo encontramos. ¿Cómo lo debemos de buscar y cómo lo debemos de bajar? Lo debemos de buscar como App CDMX, CDMX, o inclusive con su nombre anterior que era Alameda Central, en la Google Play o en la App Store, dependiendo del dispositivo, la marca que tengas. Y ahí vamos a poder encontrar todos los detalles de esta aplicación, es decir, los datos que contiene son el nombre de los operadores, las placas, el registro, es decir, todos estos datos que nos permitan abordar una unidad de manera segura. Sí, o sea, la app CDMX se compone de diferentes módulos. La app es una integradora de las aplicaciones que existían del gobierno de la Ciudad de México. Entonces tú la descargas y contiene diferentes módulos. Uno de los módulos, que es el que estamos hablando esta noche, es Mi Taxi. En este módulo, tú pones las placas de un taxi y lo primero que te mostramos es si el taxi es un taxi real, un taxi válido, registrado ante el gobierno de la Ciudad de México. Cuando tú ves, te regresa, por ejemplo, la marca, modelo, año y si tiene o no la última revista. También, aunado a esto, te mostramos quién es el conductor que está, o conductor o conductores asignados a este taxi. Entonces tú puedes ver la fotografía de la persona que está manejando en ese momento, lo puedes seleccionar e iniciar un viaje. ¿Para qué te sirve lo de iniciar un viaje? Te sirve para poderlo compartir. Si tú decides compartir tu viaje, puedes hacerlo a través de WhatsApp, Telegram, Facebook, cualquier plataforma que tú lo desees, con un contacto de confianza a través de SMS. Entonces, y esa persona que le llega a la liga puede ir rastreándote, puede ir siguiéndote para ver por dónde te vas desplazando en el taxi. Y aparte también ve los datos del taxi. Perfecto. Muy bueno, Janiel, pues con esto ya nos podemos subir mucho más seguros a un taxi. También se puede hacer denuncia con respecto al mal servicio o a cualquier otra incomodidad que nosotros podamos encontrar en el vehículo que abordamos. Sí, de hecho puedes evaluar al taxista y esa información se le refleja a la CEMOVI. Y lo más importante, si en alguna parte del trayecto te sientes inseguro o llegas a requerir atención por parte de algún elemento de seguridad o una emergencia médica, presionas el botón de pánico. En la aplicación, después de que pones la placa, tenemos un botón de pánico que lo que hace es mostrar al C5, mandar la ubicación cada 5 segundos de tu dispositivo y decirle los datos del taxista y los datos de la persona que tiene el smartphone, y las cámaras del C5 pueden ubicar en dónde te encuentras, armar un operativo y lanzar una patrulla, detener al taxi y sobre todo auxiliarte en la emergencia que tú desees. El botón de pánico está en la aplicación, es gratuito, la pueden descargar. Perfecto. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que nos comentas, los datos de los operadores están ahí porque no siempre solo es uno, puede haber 2 o 3, me imagino, de acuerdo al registro que tengan. Si alguno de ellos no coincide y está otra persona al volante, ¿también se puede reportar? Se puede reportar porque todos ellos están obligados y hay a actualizar la información. Y en el registro, ¿cómo vamos? ¿Cuántas unidades tenemos? Esto nos lo marca la aplicación, lo tienen ustedes detectado, porque es importante, de pronto también ha sido una de las denuncias que han tenido los taxistas contra otras aplicaciones, que ellos no tenían esta tecnología. Sí, en la parte de registro pues van alrededor de no traigo el dato, 60,000, 70,000 usuarios, taxistas que ya se ligaron a un taxi. Descargas, pues ya tenemos casi 130,000 descargas de la aplicación, o sea, ha estado viendo bien, en un poco tiempo hemos tenido un gran número de descargas y pues taxistas, gente que la ocupa continuamente, cada vez tenemos 3,500, vamos creciendo, es una aplicación muy nueva y sobre todo lo que nos están ayudando ustedes bastante es a difundirla y a hacer más uso del taxi y de la aplicación de un modo seguro. Claro, por supuesto. Janiel, ¿se tiene conocimiento al momento de cuántas incidencias se han reportado por taxistas que no han cumplido pues, con las normas mínimas y cuál es la respuesta que las autoridades han dado a ellas? Sí, de hecho tengo el estatus, se lo digo una vez, que muy es interesante conocerlo. En tiempo real. Sí, hemos tenido 12 casos afirmativos de que presionan el botón de pánico y llega una patrulla y han sido incidentes. ¿En cuánto tiempo estos 12 casos? En menos de 5 minutos.
O sea, en los Juan, últimos 5 minutos. No, perdón, en 5 minutos se atiende, presionas el botón y en 5 minutos respuesta. llega la patrulla. Pero estas 12 incidencias, ¿a partir de cuándo las A podemos partir nosotros? de septiembre se Ah, no, reportaron. pues no son tantas. Y la respuesta de la autoridad ha sido pues resolver el... Así resolver siempre el incidente. Pues rápidamente, Janiel, que nos recuerdes cómo entramos para descargarla y poderla utilizar todos los ciudadanos, no solo ahora a fin de año, sino en el tiempo Para que viene. siempre. En la App Store y en la Google Play escribimos App CDMX, App CDMX, o con el nombre anterior, Alameda Central también la va a encontrar. La primera que encuentren con el iconito del Gobierno de la Ciudad de México, le dan clic y le dan descargar. Es gratuita y está en las dos plataformas. Pues a bajarla, Janiel Está. Méndez, director de Gobierno Electrónico. Muchísimas gracias por darnos a conocer esta utilísima información. Gracias a ustedes y buenas noches. Gracias, gracias.